Así estamos grabando. Respecto entonces a nuestra clase, la clase pasada quisiera ver un breve resumen. Definimos algunos conceptos importantes como son población, variable, muestra, y vimos tipos de variables en los cuales habíamos dicho que principalmente se dividen en cualitativos y cuantitativos, y vimos escalas de medición. Toda esta información anterior la dijimos que la podíamos resumir en esta tabla. Una variable puede ser cualitativa, es decir, que mide alguna cualidad no numérica de la población, y puede ser cuantitativa, que en este caso mide una cantidad, es decir, un valor en la población. Las escalas de medición para las variables cualitativas podían ser nominales. Esto significa que yo no puedo establecer orden entre mis valores, o pueden ser ordinales, en el caso en que yo sí puedo establecer un orden entre mis valores. Y respecto a las variables cuantitativas, estas pueden ser de intervalo, es decir, que aquí yo sí puedo establecer una distancia o una diferencia medible entre un par de observaciones, y luego tenemos la escala de razón, la cual, además de lo anterior, tiene la presencia de un cero absoluto. Trivialmente, las escalas de intervalares y de razón también son escalas ordinales, porque al ser cantidades numéricas yo las puedo ordenar de menor a mayor. Vimos algunos ejemplos, y también vimos tipos de muestreo, en el cual lo importante de esto era que nuestro muestreo, para que sea válido, al menos válido, tiene que ser un muestreo probabilístico. Es decir, que de alguna forma, bajo este muestreo, la muestra que yo tomo captura la característica esencial de la población. Y aquí vimos muestreos aleatorios, simple, sistemático, estratificado, por conglomerado y multietápico. Muestreo aleatorio simple dijimos que básicamente selecciono al azar de a partir de toda mi población, mi muestra. En sistemático, yo selecciono al azar el primero, y luego el resto los voy seleccionando a una distancia fija, y ahí eso es al azar porque el primer elemento es al azar, así que eso es lo que genera que el resto de la elección también sea al azar. Muestreo aleatorio estratificado, que se utiliza cuando mi población está naturalmente dividida en estratos. En este caso yo debo identificar primero los estratos y luego de cada uno de estos hacer mi muestreo aleatorio. Muestreo por conglomerado, aquí es similar al estratificado, solamente que en el estratificado, mis poblaciones están por estratos, yo selecciono todos los estratos. En un muestreo por conglomerado, yo reconozco estos clusters o conglomerados de datos, y yo selecciono algunos, y dentro de estos hago mi selección de mis datos. ¿Ya? Esa es la diferencia entre muestreo por conglomerado y muestreo estratificado. Y por último, muestreo aleatorio multietápico, en varias etapas, el cual dijimos que vamos a hacer un muestreo aleatorio inicial de lo que seleccionamos, y vamos a hacer un nuevo muestreo aleatorio, y así sucesivamente, según cuántas etapas sean. ¿Bien? Esto había quedado pendiente de la clase pasada, que era un poco para ejemplificar el tema de los tipos de muestreo. Son ejemplos, no ejercicios, así que les vamos a comentar. El primer ejemplo dice: supongo que usted compró una bandeja de 30 huevos, pero no está seguro si son frescos o de si están en mal estado. ¿Cómo procede? ¿O qué tipo de muestreo yo podría utilizar en este caso? Bueno, si tengo la bandeja de huevos, son todos similares, podría yo utilizar simplemente un muestreo aleatorio simple, es decir, selecciono al azar algunos huevos y reviso si están buenos. Si es que salen todos buenos, dependiendo de cuántos muestré, yo tendría a pensar que el resto de la bandeja sí, en efecto, están todos buenos. ¿Cierto? Punto aparte de la clase: si es que alguna vez ustedes están en este predicamento en que tienen que probar si una bandeja de huevos o algunos huevos que van a utilizar para cocinar están en mal estado, recuerde siempre abrir el huevo no en la paila o en la olla donde usted esté cocinando, sino que en un envase aparte, en caso de que el huevo salga en mal estado, no le va a contaminar el resto de la comida. Ejemplo 2, dice: suponga que usted es un técnico y se le pide analizar 20 máquinas de una lista numerada del 1 al 100 para buscar anomalías.
¿Cómo seleccionaría usted las máquinas para analizar? Bueno, yo me aprovecharía de que están numeradas del 1 al 100, y así puedo, como tengo que seleccionar 20, podría seleccionar la primera al azar, y luego de 5 en 5. Por ejemplo, si es que tomo primero la máquina número 5, después tendré que tomar la 10, la 15, la 20, y así sucesivamente. Si es que selecciono la primera máquina, y voy de 5 en 5, tomo la máquina 1, luego la 6, la 11, 16, y así sucesivamente. Ahora, no es única la forma en que yo puedo hacer el muestreo. Yo también podría haber hecho un muestreo aleatorio simple en este ejemplo. De hecho, podría haber, mediante algún programa, haber generado 20 números aleatorios del 1 al 100, que no se repitan, y según los números que obtuve, yo selecciono esas máquinas para analizarlas. Ejemplo número 3. Dice, suponga que usted necesita saber la opinión general de la USM acerca de la universidad. ¿Qué tipo de muestreo cree usted sería el más adecuado? Si yo voy a entrevistar a alumnos, yo que ya llevo un tiempo considerable en la universidad, he notado que la opinión general de los estudiantes varía según la cantidad de años que llevan en la universidad. Quizás al principio la opinión es muy buena, con el pasar de los tiempos quizás hasta cambia un poco, según la experiencia misma que haya tenido el alumno, y por lo general cuando salen tienden a decir, no, sí, la universidad es bien buena. O por carrera, ¿no? O por carrera también, exactamente. Entonces aquí yo podría estar en presencia de estratos o de conglomerados. ¿Sí? Si yo quiero una opinión general, no me conviene seleccionar únicamente en los conglomerados podrían ser las distintas carreras, o puedo conglomerar o estratificar a los estudiantes según la cantidad de años que lleven el logo. Los que llevan 1 año, los que llevan 2 años, y así sucesivamente. Entonces, como no quiero dejar a nadie fuera de mi estudio, y si escojo solamente a un grupo, estaría sesgado mi estudio, yo voy a seleccionar a un grupo al azar según la cantidad de años que lleven en la universidad. Unos estudiantes que lleven 1 año, un grupo aleatorio de los que lleven 2 años, y así sucesivamente. O si lo pienso, por conglomerados, utilizando la carrera que estudian como el conglomerado, ahí quizás yo sí podría seleccionar a las carreras más representativas de la universidad o aquellas que tienen más estudiantes. Entonces ahí selecciono algunas carreras, y a partir de estas carreras yo escojo quiénes van a ser, o sea, no escojo, sino que selecciono al azar a las personas que voy a encuestar. Ejemplo 4, suponga que usted está haciendo un estudio sobre las comunidades indígenas que viven en la zona del altiplano chileno y necesita entrevistar a diversos habitantes de esta zona. ¿Cómo propone usted que se lleve a cabo la selección de la muestra? Como en el altiplano, a veces las comunidades viven aisladas unas de otras, y a veces son muchas. Entonces yo aquí reconocería que habría que hacer un muestreo por conglomerado. Es decir, me doy cuenta que hay muchas comunidades, ok, voy a seleccionar algunas comunidades al azar, y sobre estas comunidades voy a hacer mi estudio, esperando poder eh, expandir los resultados que yo obtenga a el resto de las comunidades. Y por último, supongo que usted trabaja en la aduana del puerto de Valparaíso y está revisando la calidad de la fruta importada, la cual viene dentro de bolsas selladas, dentro de cajas y dentro de containers especializados con sistemas de refrigeración. ¿Cuál cree usted que es el tipo de muestreo adecuado que debe usar? Quizás más sencillo identificarlo, este sería un muestreo multietápico, porque primero habría que seleccionar algunos containers, dentro del container habría que seleccionar algunas cajas, y dentro de estas cajas alguna bolsa que contenga fruta para revisar el estado en el que vienen. Como las condiciones de almacenamiento son similares o iguales para todas las cajas y todas las bolsas, yo esperaría que la información que encuentre sea replicable al resto de la fruta, ¿no? Ok. Bien. Ahora sí, respecto de la clase de hoy, la clase número 2, vamos a ver un poco de cómo podemos resumir la información. Ok, ya conocemos nuestra variable,
Ya seleccionamos la muestra, la medimos. Ahora, ¿cómo podemos resumir esta información que hemos encontrado? Bien. Para eso vamos a estudiar lo que se llama análisis exploratorio, o AED. Y este se divide básicamente en dos enfoques. El primero es visualización de datos mediante tablas o gráficos que permitan realizar un diagnóstico de ellos. Y la otra es calcular indicadores descriptivos de distintas características. Es decir, tenemos herramientas gráficas y herramientas numéricas. Respecto de las herramientas gráficas, la más básica es una tabla de frecuencia. Esto, como bien dicen, es una forma de organizar los datos mediante un arreglo ordenado que nos indica la frecuencia con que aparece un mismo dato. Entonces, para construir una tabla de frecuencia, las respuestas observadas en la población las vamos a denominar clases y las vamos a denotar por C1 mayúscula hasta C sub K mayúscula, donde K es el número de clases. Por ejemplo, si es que me pongo por mi ventana a observar los autos que pasan, ya noto los colores que observo. Cada nombre de cada color pasaría a ser una clase. Por ejemplo, voy a tener el color rojo, ese va a ser la clase 1, el color negro la clase 2, y así sucesivamente. Luego, llamaremos frecuencia absoluta, denotada por n minúscula sub i, a la cantidad total de observaciones en la y-ésima categoría. Si la primera categoría, C1, es rojo, entonces N1 es la cantidad de autos rojos que yo vi pasar. Luego, la frecuencia absoluta relativa, denotada por F minúscula sub i, será la cantidad relativa de observaciones en la categoría I según la cantidad total de observaciones. Es decir, podríamos pensarlo como el porcentaje que representa esa categoría respecto del total de observaciones. Es decir, esto de acá. A veces se nota como un decimal, o a veces se multiplica por 100 para expresarlo como un porcentaje. Supongamos entonces un ejemplo para datos nominales que... Oh, perdón, aquí me olvidé cambiar el enunciado. Sí, no, ignoren por favor este enunciado, tengo que cambiarlo. Supongamos que estoy haciendo un trabajo sobre suelos y me entregan una lista con los tipos de suelo que se han estudiado quizás para poner alguna planta o poner alguna central de monitoreo. ¿Bien? Así que de ciertas zonas han tomado muestras de suelo y me ha tocado analizar a mí estas muestras de suelo. Así veo que hay algunos suelos que son arenosos, pedregosos, calizo, arcilloso, etc. Entonces, como estos son datos, primero identifico que son datos cualitativos, porque estoy viendo una cualidad, y son nominales, porque no los puedo ordenar. Yo no puedo decir arbitrariamente que arenoso está antes o después de calizo, por ejemplo. En este caso, mi tabla de frecuencias quedaría de esta forma. Mira, y aquí también discúlpenme, se me fue a cambiar el nombre aquí de la tabla. Aquí no debiese ser empresa, debiese ser tipo de suelo. Así debe ser la tabla. Ya voy a corregir eso y voy a actualizar la presentación. Bien. Entonces, aquí está lo que habíamos dicho. Por una parte están las clases en las cuales yo voy a clasificar mis datos. Aquí tengo la frecuencia absoluta, que es decir, aquí conté cuántas veces se obtuvo la variable calizo dentro de mi grupo, la variable pedregoso, arenoso, arcilloso, y la frecuencia relativa tiene que ver con qué porcentaje representa la cantidad observada respecto del total de observaciones. Esto es lo más básico que yo puedo tener en una tabla. O esto más bien dicho es lo mínimo que yo puedo tener en una tabla. Y esta me permite ya directamente checar, por ejemplo, mira, arenoso es la que más se repite, y luego le sigue calizo.
Arenoso representa un 37,5% de las observaciones y Calizo un 31,25%. Es decir, estos dos tipos de suelo representan el 60 o 68% de la muestra. Ok. En el caso de que los datos fuesen ordinales, o al menos ordinales, podemos agregar 2 columnas más a la muestra. Porque si son ordinales, digo, este orden es información extra que yo puedo utilizar para analizar mis datos. Entonces vamos a agregar 2 columnas, el cual la primera es frecuencia absoluta acumulada, y se denota por n mayúscula sub i, y corresponde al total de elementos de la población que pertenecen a las categorías desde la 1 hasta la iésima. Es decir, para la frecuencia absoluta acumulada n sub i, yo voy a sumar las frecuencias absolutas desde la primera categoría hasta la iésima categoría. Denme un minuto que está sonando mucho mi computador. Disculpen. Y por otra parte, tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es la misma idea de la frecuencia absoluta acumulada, pero relativa. Es decir, vamos a tomar la frecuencia absoluta acumulada y la vamos a dividir por el total de observaciones. Y esto lo vamos a llamar como F mayúscula sub i. Ejemplo, si en un conjunto de clientes el interés es determinar la clasificación de estos según su cumplimiento en el pago. ¿Bien? Entonces a los clientes los vamos a clasificar como malos, regulares, buenos y excelentes. Aquí supongamos que aquí tengo la muestra de estos clientes. A diferencia del anterior, yo aquí sí puedo establecer un orden, ¿cierto? Yo puedo ordenar de más malo a mejor, y el orden sería el mismo que aparece acá: malo, regular, bueno y excelente. Entonces, como les decía, una forma de incorporar en la tabla esta cualidad de poder ordenarlo es mediante estas últimas 2 columnas. Bien, en la primera entonces, aquí tengo las clasificaciones ordenadas, aquí tengo las frecuencias absoluta, la frecuencia relativa, y aquí entonces agregué la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada absoluta, en donde aquí primero, para malo, tengo la misma cantidad que la frecuencia absoluta. Luego, para regular, considera lo que tengo en la clase regular más lo que está en las clases anteriores, es decir, la clase regular más la clase malo. Si yo aquí sumo 9 más 8, obtengo 17. De igual forma, para la clase frecuencia acumulada de la clase buenos, yo sumo lo que tengo en bueno, más lo que tengo en regular, más lo que tengo en malo. Y así obtengo 40, que corresponde a lo acumulado hasta la variable buenos. Y así sucesivamente. Y por su parte, la frecuencia acumulada relativa es la frecuencia acumulada absoluta sobre el total de observaciones. Y aquí es importante que esto, al final, siempre tiene que sumar 100. Me dicen aquí que alguien tiene una consulta, ¿dudas? Yo, profe, ¿por qué antes cuando no era ordinal no se podía agregar la frecuencia acumulada? Sí, porque al no ser ordinar, si es que yo cambio el orden de estas características, va a cambiar esta información. Entonces, podríamos decir lo que es como una información vacía, no me entrega mayor información acerca de los datos. Por ejemplo, si yo hubiese aquí sumado esto, lo hubiese tenido quizás en pedregoso, lo acumulado sería 10 más 4, 14. Pero si yo reordeno esto y pedregoso quedase primero, ahora lo acumulado está pedregoso, sería 4. No sería consistente. Ya, gracias. No hay de qué. En cambio, aquí, por ejemplo, yo puedo decir, mira, acá el 34% de los clientes son a lo más regular.
Es decir, que hay un 34% de los clientes son entre malos y regulares. Entonces, eso así a mí sí me da información. O podría decir, mira, el 80% de los clientes son a lo más buenos, es decir, el resto, los excelentes, son un 20% de la muestra. Entonces, ese tipo de información yo la puedo adquirir cuando, y únicamente cuando, los datos son al menos ordinales. Si es que tienen dudas o consultas, a mí siéntanse totalmente libres de interrumpirme, porque a veces yo no alcanzo a notar si es que alguien levanta la mano o si es que me hablan por chat, porque Zoom me esconde ese panel, ¿vale? Igual trato de revisarlo de forma constante. Como observación, vimos este ejemplo para datos cualitativos, y el ejemplo anterior también era para datos cualitativos. En el caso de que los datos sean cuantitativos, discretos, importante, discretos, lo vamos a clasificar en la misma tabla anterior, es decir, vamos a tener columnas de frecuencias absoluta y relativa y frecuencias acumuladas, absoluta y relativa. Ejemplos de esto, por ejemplo, edades. Si es que yo empiezo a clasificar a los alumnos por edad, voy a tener quizás la clase 18, los que tienen 18 años, la clase 19, los que tienen 19 años, y así sucesivamente. Y yo voy a poder contar cuántos tengo en cada clase. Pero si es que yo tuviese una variable que es continua, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de vida, no quiero el tiempo de vida, estoy haciendo experimentos químicos y estoy viendo cuánto tiempo se demora una reacción. Imagínense que primero se demora 10,5 segundos, luego se demora 10,8, luego 10,7. Yo no voy a poder clasificar esos según la tabla anterior, porque si pongo la clase de los que duraron 10,5 segundos, va a estar solamente un dato, el que duró 10,7 segundos va a haber un solo dato, y así sucesivamente. Como es una variable continua, perfectamente podría pasar que no se me repitiese ningún dato. Para estos casos, debemos hacer una tabla de frecuencia agrupada. ¿Okay? Para eso yo necesito primero, como dice acá, voy a dividir en qué grupos o intervalos disjuntos mi población, en donde lo ideal es que el dato mínimo esté en el fondo de mi tabla, de mis clases digo, y mi dato máximo esté al final de mi clase. Así, mediante estos grupos podemos clasificar los datos conformando digo, una tabla de frecuencia agrupada. Es decir, yo voy a construir intervalos disjuntos en donde yo voy a ir contando si es que mis valores están o no dentro de cada intervalo. Y eso es lo que va a hacer finalmente mi tabla. La construcción de la tabla es un poco engorrosa, así que la vamos a ver con calma a continuación. Bien. Lo primero que debemos hacer para construir nuestra tabla es determinar la cantidad de segmentos que va a tener la tabla. Hay diversas formas de calcular este valor, y lo cierto es que no existe una única forma de hacerlo. No existe el valor específico para la cantidad de clases en mi tabla. Y una regla heurística que nos permite obtener esto de forma rápida es la regla de Sturgis, la cual dice, mira, toma el logaritmo de la cantidad total de datos, multiplícalo por 3,3 y súmale 1. Y ese número que te dé, que no va a ser un entero, uno lo debe aproximar al impar más cercano. ¿Podría yo construir mi tabla con otra regla o ocupando más o menos clases? Sí. El problema de ocupar muchas clases es que mis datos me van a quedar demasiado desperdigados, y si ocupo muy pocas clases me van a quedar muy juntos. Así que uno debe buscar un consenso entre esas dos opciones. Entonces, punto 1, determinamos la cantidad de segmentos en los cuales vamos a dividir nuestra población y que van a ser en el fondo las clases de nuestra tabla.
y luego debemos seleccionar cuál va a ser la longitud de estos intervalos. Para determinar la amplitud, que vamos a anotarla como A minúscula, se debe calcular primero el rango de los datos, que lo escribimos como RD, y corresponde al dato máximo, el más grande, menos el dato mínimo. También es necesario determinar U, la unidad mínima de medida de los datos. Entonces la amplitud yo lo voy a escoger como aquel valor que es mayor o igual que el rango de la tabla más la unidad mínima de medida dividido por K. Esta selección, o por qué se toma esta selección, se escoge de esta forma para asegurarme que ningún dato quede fuera de mi tabla por arriba o por abajo, y que tampoco queden en el límite de la tabla, sino que queden dentro de los límites. Es decir, si considero como los límites exactos de mi tabla, entonces voy a construir unos un poquito más grandes para asegurarme que en efecto todos mis datos quedan dentro de mi tabla. Luego, ok, tenemos la cantidad de datos, digo, de clases para mi tabla, tengo la amplitud de estos intervalos, así que el rango de la tabla lo voy a calcular como la cantidad de intervalos que cogí multiplicado por la amplitud de estos. Entonces, por una parte voy a tener el rango de los datos, que era el dato máximo menos el dato mínimo, y por otra parte voy a tener el rango de la tabla, que va a ser un poco más grande que el rango de los datos. Y eso nuevamente para asegurarme que todos mis datos estén dentro. Bien, esto es justamente lo que acabo de mencionar. Debemos siempre asegurarnos de que el rango de la tabla sea mayor que el rango de los datos. Bien. Luego empezamos a construir los límites de la tabla. Se deben determinar los límites de segmentos denotado como límite inferior sub i, es decir, de la clase iésima, y límite superior sub i, el límite superior de la clase iésima. Para eso uno construye primero el límite inferior de la primera clase como el dato mínimo menos esta cantidad, la diferencia entre el rango de la tabla y el rango de los datos dividido en 2. Y una vez teniendo el límite inferior de la primera clase, yo empiezo a construir los siguientes intervalos, digo límites, sumándoles la amplitud que encontré anteriormente. ¿Bien? Entonces, el primerísimo intervalo lo construyo de esta forma, es decir, al mínimo le resto la mitad de la diferencia entre el rango de la tabla y el rango de los datos, y el límite superior de este intervalo es este mismo valor, pero le sumo la amplitud. Es decir, claramente, la amplitud de este intervalo entonces va a ser A minúscula. Luego, el siguiente intervalo, para la segunda clase, clase 2 ahora, tengo el límite inferior y el límite superior. El límite inferior lo voy a considerar igual al límite superior de la clase anterior, porque estos son intervalos disjuntos, es decir, lo voy a considerar igual que este número, y el límite superior va a ser este mismo número más la amplitud. Y así sucesivamente, hasta completar la cantidad de clases que yo necesito para mi tabla. Al final del ejercicio, yo debería tener algo así. Voy a tener mi límite inferior de mi tabla, el dato mínimo debería estar dentro de esta, y al final voy a tener el límite superior de mi tabla de la última clase, en donde el dato máximo debería estar dentro de esta también. Y aquí vemos visualizado, se ve, digo, el rango de la tabla, que es la distancia entre el límite inferior de la primera clase hasta el límite superior de la última clase, y el rango de los datos, que es el dato máximo menos el dato mínimo. No es tan sencillo, bueno, a mano, no es tan sencillo construir esta tabla. Existen programas que lo hacen de forma automática, pero siempre es bueno saber cómo funcionan las cosas por detrás, ¿no? Adicionalmente,
también definimos lo que se llama la marca de clase en la tabla, y que más adelante veremos que es algo de suma importancia. Dentro de mi tabla, lo que ya vimos que los componentes de la tabla dijimos que eran frecuencias absolutas y relativas, y frecuencias acumuladas, absolutas y relativas. Ahora vamos a agregarle una quinta columna, que es la columna de la marca de clase. Y esta columna me entrega un representante de cada clase. Y se va a calcular como el límite inferior más el límite superior dividido en 2. Es decir, un promedio entre los límites. Ya, ahora vamos a entender cómo funciona todo esto. Aquí tengo datos de milímetros de agua de lluvia caído en diferentes días en cierta localidad. Perdón, también aquí no sé por qué se me pasó esto acá, eso no hay que ver. Omitan eso. Bien. Entonces, si a mí me entregan los datos de esta forma, yo aquí me doy cuenta de que no saco ninguna información únicamente mirándolos. Necesito resumir esto para entender qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, paso 1, identifico el dato menor y luego el dato mayor. No importa que se repita. Bueno, y aquí vemos también por qué yo debo hacer una tabla de frecuencias. Porque, digo, para el caso continuo, porque si me pusiese a contar la cantidad de veces que se repiten los datos, no voy a obtener mucha información. Por ejemplo, el 46, ve que aparece una vez aquí, por aquí lo veo otra vez, y aquí hay otra vez, aquí aparece otra vez. Pero ¿cuántas clases voy a tener? Voy a tener muchas clases. Voy a tener la clase del 46, del 47, 48, 49, bla, bla, bla. Incluso voy a pasar desde el 34 aquí hasta el 70, es decir, voy a tener un montón de clases. De hecho, si el mínimo es 11 y el máximo es 70, voy a tener la clase 11, 12, 13, 14, 15, 16, así hasta llegar a 70. Entonces, esta tabla a mí no me va a entregar ninguna información. Ok, entonces procedo a construir mi tabla. Primero, calculo el número de clases, utilizando la regla de Stargis. Son 117 datos, así que calculo el logaritmo de esto, lo multiplico por 3,3 o 3,322. Existen distintas formas de utilizar este número. Recuerden que es una regla heurística, ¿sí? No aparece de ninguna parte. Simplemente es una regla mnemotécnica o regla del dedo pulgar para seleccionar la cantidad de clases. Y aquí me dice que este número se aproxima a 8, pero como yo lo voy a aproximar al impar más cercano, voy a utilizar el 7. ¿Por qué no el 9? Porque en este caso yo creo que voy a tener más información acumulando los datos hacia el 7, que si el 9, que se van a quedar demasiado separados. Netamente eso. No hay una forma de decidir entre 7 o 9. Entonces, como por experiencia, una tabla con 9 clases ya quizás no me resume tanto la información. Ok. Luego calculo el rango de la muestra, como el dato máximo menos el dato mínimo, suma 59. Calculo la amplitud, como esto era el rango de la muestra, más la unidad mínima de medida, que es 1 en este caso, dividido en la cantidad de clases que obtuve anteriormente. Eso es aproximadamente 8,6. Y luego el rango de la tabla, que sería la amplitud por el número de clases, es decir, 7 por 8,6. Eso es aproximadamente, digo, eso es exactamente 60,2. Y chequeo entonces, no lo anoté aquí, pero chequeo que el rango de la tabla es mayor que el rango de la muestra. Siempre debo chequear eso. ¿Ok? Entonces, con eso puedo construir mis clases y los intervalos, y sus límites superiores e inferiores. Así, por ejemplo, obtuve la primera clase, que está comprendida, o son aquellos valores que están comprendidos entre el 10,4 y el 19,0, cerrado por arriba, en el caso de que tuviese conflicto, si tuviese el dato exactamente igual a 19, en ese caso el 19 iría en la segunda clase, porque este sí considera el intervalo cerrado por la izquierda.
¿Bien? Entonces, una vez que tengo mis intervalos y mis clases, me dedico a contar cuántas veces o sí, cuántos datos tengo dentro de cada clase. Entre el 10,4 y el 19,0 tengo un dato, entre el 19,0 y el 27,6 tengo 4 datos, y así sucesivamente. Entonces, ya aquí, esto ya me permite obtener mucha información, como por ejemplo que, mira, aquí tengo, en esta clase, en este intervalo, tengo la mayor cantidad de datos, ¿cierto? Aquí tengo 39. Súper. O sea que estos datos son los que más frecuentan mi tabla. O digo, más frecuentes en mis observaciones. Es más, diría, si aquí yo sumo, 18 más 33 más 25, aquí tengo algo así como el 60 o 70% de los datos. Es decir, el 60 o 70% de los datos está entre 36 y 62. Bien. Esta tabla me permite resumir de forma rápida la información. Además, como le agregué las frecuencias acumuladas y relativas, puedo decir, mira, aquí el 60 y acá tengo el 65% y aquí tengo el límite de 53,4. Mira, el 65% de los datos son a lo más 53,4, su valor. Y eso sí que quizás a lo mejor el 53,4 es un número importante para mí, o me permite decir, si es que vuelve a llover y yo mido la cantidad de milímetros caídos, podría yo pensar que hay un 65% de probabilidades de que ese valor, esa cantidad de milímetros caídos, sea menor que 53. Que eso ya es parte de lo que vamos a ver en la parte de estadística del curso. ¿Okay? ¿Para qué me sirve entonces la marca de clase? ¿Cierto? Que la agregamos aquí y no hemos dicho nada sobre ella. ¿Qué pasa? Que a diferencia de las tablas anteriores, yo en esta tabla, si me quedo únicamente con la tabla, pierdo los datos originales. Tomemos por ejemplo esta clase, los datos que están entre 27,6 y 36,2, acá yo sé que tengo 11 datos, pero yo no sé cuáles son esos 11 datos. No conozco sus valores, solamente sé que están en ese rango, pero ya pierdo información, no sé quién eran originalmente esos valores. A lo mejor esos 11 valores estaban más cercanos del 27 que del 36, o más cercanos del 36 del 27. Uno tiende a pensar que estos valores debiesen estar distribuidos de forma razonable dentro del intervalo, pero eso no tiene por qué ser así. Esa es una desventaja de esta tabla, en el momento en que yo me quedo únicamente con la tabla, pierdo el conocimiento o ya no sé cómo eran los datos originales. No así en las tablas anteriores. Voy a darle un poquito. En esta tabla, por ejemplo, en que estamos clasificando clientes, yo sé que hay 8 clientes con la clasificación malo, y tengo esa información, pues si yo quisiese reconstruir esto, yo puedo reconstruir toda esta información a partir de esta tabla. ¿Cierto? Porque sé que son 8 malos, son 9 regular, 23 buenos, 10 excelentes. Pero construir todos estos datos a partir de esta tabla es imposible. Y eso es algo importante saber porque puede pasar que yo como investigador o ingeniero, a veces a mí me entreguen únicamente la tabla de datos, esta tabla de resumen. Los datos no siempre se pueden obtener de forma tan sencilla como uno quisiese. Y en este caso uno tiene que trabajar únicamente con la tabla. Entonces ahí viene la importancia de la marca de clase. La marca de clase es un representante dentro de los segmentos, dentro de las clases. El valor representativo de la clase, de la primera clase, de los valores entre 10,4 y 19, va a ser el 14,7. Y más adelante vamos a ver que la marca de clase yo la puedo utilizar para obtener medidas numéricas a partir de esta tabla. Por ejemplo, para el cálculo del promedio, de la mediana, de la moda o de la varianza.
¿Bien? No sé si dudas o consultas. Uy, ay, perdón el chat. Ya, primera pregunta que aparece, cuando estoy construyendo la tabla, ¿cierto? Yo les dije que debo... ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, debo asegurarme que el rango de la tabla... Voy a verlo aquí mejor, vamos a hacer. Que el rango de la tabla debe ser mayor que el rango de los datos. Si es que eso no ocurre, probablemente mi error esté en el cálculo de la amplitud. Porque si se fijan, si es que yo no sumo este 1, únicamente me quedo con el 59 dividido en 7. Luego, el rango de la tabla, que es la amplitud por el número de clases, sería igual al rango de los datos. Voy a anotar eso. Si yo la amplitud... la anoto como el rango de los datos dividido en la cantidad de clases, y luego el rango de la tabla lo anoto como la amplitud por el número de clases, esto sería exactamente igual al rango de la tabla. Lo anoto al revés, disculpen. De los datos. Entonces, a lo más podrían coincidir el rango de la tabla y el rango de los datos. Pero eso no debiese ocurrir si es que yo sumo este valor aquí. Al yo sumar este pequeño valor, ya estoy haciendo que el rango de la tabla va a ser mayor que el rango de los datos. Porque ahora mi amplitud, aquí, mi amplitud, que antes lo calculaba como el rango de los datos dividido en la cantidad de clases, yo lo voy a calcular como el rango de los datos, más 1 en este caso, que es la unidad mínima depende de mis datos, dividido en la cantidad de clases, por la cantidad de clases, debe quedar algo así. Así que aquí me estoy asegurando que el rango de la tabla siempre va a ser igual, mayor que el rango de los datos, por ese numerito que estoy sumando ahí. Sí. Creo que me acabo de dar cuenta que lo habían respondido en el chat. No sé si más dudas o consultas. Sí, es de qué. Bien. Ups. Bien, eso con respecto entonces a mi tabla de frecuencia para datos continuos. ¿Vale? Existe un híbrido, antes de ver gráficos, existe una especie de híbrido entre tabla y gráfico, y es lo que se conoce como el gráfico de tallo y hoja. Las tablas de frecuencias, en el caso de variables continuas, presentan un problema, esto de que ya conversamos, en que se pierden los datos originales, ¿okay? Y por lo tanto se podría perder información sensible, como en el siguiente ejemplo. Esto es lo que les comentaba. Imagínense, aquí tengo la clase résima, aquí tengo el límite inferior de la résima clase, y aquí tengo el límite superior de la résima clase. Lo ideal sería que los datos dentro de esta clase se distribuyeran de forma homogénea, es decir, que estuvieran bien repartidos dentro de la clase. Pero bien podría pasar que en realidad estos se acumulen a alguno de los extremos del intervalo. ¿Cierto? En este caso, en el primero, la marca de clase, que es el valor central, sí sería un valor representativo del resto. Pero en este caso, la marca de clase, que es el valor, nuevamente, el valor del promedio, así que está en el centro, no representaría a los datos porque los datos en realidad son mucho menores que la marca de clase. Y en este otro caso, en este caso yo tengo que no es simétrico. Si bien algunos datos están mezclados, están concentrados al centro, el resto se empiezan a agrupar solamente a un lado de la tabla a partir del promedio.
Bien, una forma de solucionar esto es utilizando un diagrama de tallo y hoja, en el cual yo defino mis datos. Yo voy a seleccionar el valor, el número más grande de mis datos. Por ejemplo, si aquí tengo el número 548, yo el primer número le voy a dar el nombre de tallo, y al segundo número le voy a dar el nombre de hoja. Esta selección no es necesariamente única. Según cómo sean mis datos, según cómo varían, yo quizás puedo seleccionar los primeros dos datos como el tallo y el último dato como hoja. ¿Ya? Esto se entiende mucho mejor con el ejemplo. Supongamos que tengo los siguientes datos observados. Estos de aquí. ¿Bien? ¿Cuál es la idea del tallo y hoja? Que como el primer número o el primer valor de mi número varía menos respecto a los segundos y tercer números de mi número, o valores de mi número, entonces yo puedo utilizar el primer dígito para clasificar a mis datos. Es decir, voy a clasificar a todos los que empiecen con 5 en un grupo, a todos los que empiecen con 6 en otro grupo, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, el primer dígito va a corresponder al tallo. Aquí tengo los valores del tallo. Tengo los dígitos del 5, los que empiezan con el 6, 7, 8, y aquí tengo un número que parte con el 9, así que tengo el 9. Si tuviese algún valor que fuese 100 y algo, debería entonces yo anotar aquí el número 10 para esos valores. ¿Sí? Luego, yo debo, primero debo ordenar de menor a mayor mis datos, y luego, para la parte de la hoja, yo voy a anotar el resto del número. Por ejemplo, aquí tengo el 59,5, aquí anoto el 5, así que aquí anoto el 9,5. En el caso del 6, por aquí tengo el 6, no sé si es acá está. Tengo el 66,7, entonces anoto el primer 6 en la parte del tallo, y el 6,7 en la parte que viene, y así sucesivamente. Y de esa forma obtengo esta tabla, que ¿por qué digo híbrido entre tabla y gráfico? Porque a mí me permite hacerme una idea de cómo se acumulan los datos. Aquí yo tengo una especie de dibujito sobre cómo van los datos. Es decir, yo visualmente veo que la mayoría de los datos se acumulan en el 7, o parten con 7. Adicionalmente, se puede anotar aquí la cantidad de elementos que tengo en cada clase. Aquí tengo 16 datos. ¿Bien? Entonces, eso. Yo también podría haber construido mi gráfico de tallo y hoja considerando los dos primeros valores. Pero si hubiese hecho eso, para estos datos, no hubiese quedado tan agradable visualmente mi tallo y hoja, porque hubiese tenido el valor 59, después el 60 iría vacío, 61 también, 62 también, 63 también. Recién en el 66 tuviese anotado un número, pero hubiese habido solamente un número, porque hay un único que parte con 66. Luego un único que parte con 67, y así sucesivamente. Hubiese tenido demasiados tallos y muy poquitas hojas. Aún así, en este tallo de hoja yo podría decir, ¿sabes qué? La hoja es muy grande para este gráfico. A lo mejor podría yo separar un poquito más las hojas para entender mejor qué está pasando. Y una forma de hacer eso es considerándolo de la siguiente forma. Por una parte, yo voy a separar mis datos de aquellos que el segundo dígito es mayor a 5 y los que son menor a 5. Eso se entiende bien en esta parte, donde aquí tengo el tallo de aquellos que parten con 7 y el segundo dígito es menor que 5. Tengo el segundo dígito que es 0, 0, 1, 1, 1, 1 hasta el 4. Y ya el siguiente valor, dato, cuyo segundo dígito es mayor que 5, lo voy a anotar acá. ¿Cierto? Aquí tengo el
7,5, digo, 75, 76, 6, 6, 8, 8, y así sucesivamente. Entonces, mediante esta forma, yo logro separar un poquito más mis datos y obtener más información sobre cómo se acumulan respecto al 7. Es más, yo podría aquí graficar de forma más agradable cómo son mis datos. Bien. Por ejemplo, ahora ya sé que si bien el 7 o la categoría 7 es la que más se repite, en realidad los que son entre 7 y 7,5 es la mayor cantidad. Le sigue los que son mayores que 7,5 y los que son entre 6,5 y 7. Me preguntan si esta tabla se puede extender. Te refieres o sea, lo que yo puedo hacer es agregar más tallos. Quizás yo podría ir incluso más fino y decir los que están entre 5 y 5 y 1 tercio, entre 5 y 1 tercio y 5 y 2 tercios, entre 5 y 2 tercios y entre 6, y así sucesivamente. Pero yo debo buscar un compromiso visual entre cantidad de tallos y entre cantidad de hojas. Y en este caso, para este ejercicio particular, este es el que se ve de forma más agradable. De hecho, si escojo demasiados tallos, va a ser casi lo mismo que si yo pongo todos los números ordenados de menor a mayor, en una fila. Casi el mismo nivel de información. Bien. Eso. Respecto a los gráficos, ahora sí, no voy a profundizar tanto entre los términos de gráficos. ¿Cierto? Quizás hablar de los gráficos principales, que son los gráficos de barra y el gráfico de pastel, o de torta, que se le llama. Gráficos de barra son quizás los más conocidos. Es aquellos gráficos en los cuales yo, acá abajo, tengo mis categorías y las barras representan la cantidad de elementos que tengo en cada categoría. Estos gráficos están estrechamente relacionados con las tablas de frecuencia. En el caso, bueno, hay algunas reglas que yo debo seguir, ¿cierto? Para datos nominales, no importa, obviamente, porque no hay orden, no importa el orden de las partes. ¿Cierto? Lo mismo que en la primera tabla que vimos, que era tipos de suelo. Yo no puedo dar lo mismo el orden que yo escoja para las barras, ¿cierto? No me va a entregar mayor información. No así para los datos ordinales. ¿Cierto? Para datos ordinales, el orden a mí sí me importa, así que debo respetar el orden natural de mis datos. ¿Sí? Consideraciones respecto de mi gráfico de barra es respetar siempre el tamaño de las barras, que el tamaño de las barras sea acorde al valor que están representando. Por ejemplo, aquí tengo que una barra representa el 40% y la que está al lado representa el 20%. Yo visualmente veo que la del 40 es el doble de alto que la del 20. En ocasiones puede que alguien presente una tabla truncada, es decir, únicamente voy a mostrar esta parte de acá. Es decir, lo voy a quitar un poquito abajo, quizás para darle prioridad a los valores más importantes. Si es que se hace esto, uno siempre debe, o nunca debe olvidar de anotar los valores de cada tabla. Si no puede ser poco informativo mi gráfico. Uno siempre tiene que ser muy ordenado con el gráfico que esté presentando. Bien, eso sí, son aspectos quizás un poco más generales, pero nunca está de más olvidar mencionarlos,
Por ejemplo, es muy importante también que en mi gráfico yo debo anotar los nombres de las variables y qué es lo que está midiendo el gráfico. El gráfico debe ser informativo, debe ser sencillo de leer y debe ser, por así decirlo, útil. Existe otra forma de representar este mismo gráfico, que es mediante esta forma en que las barras van de izquierda a derecha y están ordenadas según magnitud. En este caso es muy importante no olvidar anotar cuáles son las categorías de cada barra. ¿Okay? Este gráfico puede ser importante para darle prioridad quizás a las dos categorías que tienen mayor porcentaje, que son la 4 y la 3. Respecto al gráfico de torta o de pastel, es este gráfico circular, en donde cada sección del círculo representa alguna de las categorías. Nuevamente, el gráfico debe ser lo más informativo posible. Debo yo señalizar qué color corresponde a cada categoría, y siempre es bueno anotar los porcentajes representantes de cada categoría. Obviamente estos porcentajes van de la mano con el tamaño del sector en mi gráfico de pastel. Esto también me ayuda a mí visualmente para ver qué sectores son similares. Por ejemplo, aquí el sector morado, aquí, es similar a este sector rosado o color sandía. Eso lo veo visualmente y también lo puedo contrastar, o digo, chequear con los porcentajes reales que aparecen aquí al lado. Este gráfico también se suele presentar de esta forma, acostado, pero este no es tan recomendable porque las áreas se ven un poco deformadas al acostar el gráfico. Ya pierde un poco lo que es la comparación visual. Por ejemplo, el morado, quizás yo pudiese pensar que es igual que el celeste, siendo que no es así. El morado se parece más bien al color rosado, pero en este gráfico visualmente no se nota tanto. Esto es más difícil de checarlo. ¿Okay? Entonces, el gráfico que usted siempre utilice debe ser un gráfico que se entienda visualmente y que tenga toda la información disponible. Estos gráficos vienen muy bien para datos cualitativos y datos cuantitativos discretos. ¿Cierto? Al igual que las tablas anteriores. Pero en el caso de que los datos sean continuos, yo debo utilizar lo que se llama un histograma de frecuencias. Esto es básicamente la misma información que yo tenía en mi tabla de frecuencias para datos continuos, solamente que lo llevo al formato gráfico. ¿Cierto? Aquí, si se fijan, acá abajo, yo tengo anotados los límites inferiores y superiores de cada clase, digo, y el alto de la barra me indica la cantidad de elementos que hay dentro de cada categoría. De hecho, este gráfico representa exactamente a esta tabla de acá. Es decir, la información yo la puedo presentar en esta tabla o en el gráfico. Porque aquí, si se fijan, aquí tengo el intervalo del 10,4 al 19, tengo un solo dato, entre el 44,8 y el 53,4 tengo 39, y es la misma información que yo tengo aquí en mi histograma de frecuencia. Acumulada no se puede representar en gráficos así. Sí, de hecho es la que viene. Ahí. Pero Ah, algo que quería comentar respecto de este histograma, muy importante, y que se suele olvidar, es que al ser datos continuos, mis barras tienen que estar pegadas, es decir, se tienen que tocar. De esta forma. A diferencia de los gráficos anteriores, que si son datos cualitativos o discretos, yo debo anotar mis barras separadas. Eso en señal de que mis datos son discretos, ¿cierto? Que no hay nada entre medio, o es 1 o es 2 y no hay nada entre medio. En cambio, para datos continuos, mis barras tienen que estar pegadas
porque estoy diciendo, ¿sabes qué? Mis datos se distribuyen de alguna forma entre estas barras. Eso es algo de suma importancia. También yo a este gráfico le puedo agregar lo que se llama el polígono de frecuencia, que es una recta que va uniendo los puntos medios de la barra, que en el fondo son las marcas de clase. Recuerden que la marca de clase es aquel valor intermedio de entre milímetro superior y milímetro inferior. Esto es una forma, ¿cómo decirlo?, visual para ver cómo se acumulan mis datos. Tiene que ver con como mis barras son discretas, tiene que ver con una aproximación continua de mis barras. Esto va a ser algo un poco más suave. Eso. Y la parte acumulada, sí, como me preguntaba anteriormente, también yo la puedo graficar en mi frecuencia acumulada, y en este caso, esta recta que va uniendo ya no une las marcas de clase, sino que une el extremo superior derecho de las barras, que es lo que se llama la ojiva. Y importante, ¿por qué el extremo superior derecho? Porque tiene que terminar en esta zona de mi gráfico. ¿Ok? Eso. Y ya lo siguiente de la clase corresponde a la clase de la próxima semana. No sé si hay dudas o consultas. Este gráfico de frecuencias es quizás el más importante, el que más me gustaría que retuviera ante esta sección, porque lo vamos a utilizar en la parte de probabilidad más adelante. Vamos a ver que en el fondo el histograma de frecuencias es una discretización de una función muy importante que tiene que ver con variables aleatorias. Y este gráfico va muy de la mano con el gráfico de frecuencia acumulada, que también tiene que ver con una función muy importante dentro de variables aleatorias. A veces este gráfico se reescala para que tenga, para que las áreas de las columnas sume 1. ¿Cómo puedo hacer eso? En vez de poner la frecuencia acumulada, puedo poner la frecuencia relativa. Entonces, estas alturas ya no van a ser la cantidad observada, sino que los porcentajes que representan. Así, y si yo sumo todos los porcentajes que representan mis barras, eso me va a sumar un 100%, lo cual puedo yo reescalarlo fácilmente a que me sume 1. Eso no me va a cambiar la forma del gráfico. Si yo hago eso, lo único que va a cambiar son estas frecuencias de acá. ¿Cierto? Que ya no irían de 0 a 50, sino que iría de 0 hasta el porcentaje máximo observado aquí. Y si hago eso, el gráfico de frecuencia acumulada ya no iría de 0 a 120, sino que iría de 0 a 1 o de 0 a 100 si es que lo calculo como porcentaje. Profe, ¿puede explicar lo esencial de ese gráfico? Que se De nos fue el internet. de frecuencia acumulada, Sí, porfa. ¿sí? Quizás lo esencial resalta cuando yo utilizo efectivamente por la frecuencia relativa, porque en este caso partiría en un 0% y partiría en un, finalizaría en un 100%. ¿Bien? En este caso, yo, por ejemplo, si me fijo, si quizás 53 es un valor importante para mí, yo aquí me puedo ir hacia acá y ver qué porcentaje se acumula debajo de ese valor. Supongamos que es un 66%. Bien, entonces, eso quiere decir que debajo del 53% debajo del valor 53,4, tengo el 66% de mis datos. Si es que esto yo lo veo desde una perspectiva probabilística, en el que mis datos son variables aleatorias o valores aleatorios, si yo recibo un nuevo dato
yo podría decir, hay un 66% de probabilidad que ese nuevo dato sea menor que 53,4. Y eso es importante, por ejemplo, si es que ese valor es quizás un valor crítico. Por ejemplo, una temperatura, y yo no deseo que mis temperaturas sean mayores que cierto valor, yo a partir de este gráfico podría ver cuál es la probabilidad de que esa temperatura esté por debajo de cierto valor crítico, por así decirlo. Eso es lo importante de este gráfico de frecuencia acumulada. Vale, gracias. Sí, ahí. Bien, estamos casi al final de la clase. No sé si hay más dudas o consultas. Bien. Aló, ¿Sí? ¿se me escucha? Profe, quería hacer una consulta. Ujú. ¿Yo puedo acceder al PPT que usted está mostrando en pantalla? Sí, está en la página de aula. Lo que sí, Ah, ya, es que en el aula vi el video de la clase 1 y hay unos documentos complementarios que son como unos textos de apoyo de probabilidad y estadística. Igualmente está la materia, pero este PPT es como distinto. sí, hay unos PPTs, esa parte complementaria, eso se genera automáticamente, de forma automática con respecto a aula. O sea, no es como que lo suba yo personalmente. Aquí estoy viendo aula. Aquí. De hecho, yo debería revisarlo porque no, como se genera de forma automática, no he revisado qué es lo que se subió en esta parte. En la carpeta de presentaciones, voy a ir subiendo las presentaciones de clase. Ahora, les comentaba, eso sí, que esta presentación que vimos ahora en la clase le hice algunos cambios, no en la parte de materia, sino en la parte de la estructura que tiene. Por ejemplo, esta de acá no tiene el índice, entonces no queda muy claro en el que están hablando dónde empieza y termina una clase. Así que yo después voy a actualizar ese documento que está por el documento que utilizamos en la clase de hoy, que sí tiene aquí por índice las clases del semestre. O más bien las clases de parte estadística. Y es más, en este PDF os me falta agregar una clase número 5 aquí, que es respecto a la parte estadística. Así que también lo voy a actualizar nuevamente más adelante. Ah, gracias, profe, que no lo había encontrado. Y recuerdo que dijo que iba a actualizar el documento. Sí. O sea, Muchas gracias. sí, pues, ¿ni de qué? Pero, profe, ¿el documento siempre va a estar o se va a Sí, sacar en algún momento? siempre va a estar. Solamente que de Ah, vez en ya, ya. cuando yo voy a ir actualizándolo con la última versión, pero siempre va a estar al menos una de las versiones. Como les digo, quizás, por ejemplo, lo que pasó ahora es que voy a tener que actualizarlo para cambiar el enunciado de un ejemplo, que era este ejemplo. Este enunciado no corresponde con estos datos, así que voy a actualizar cosas de ese estilo, pero lo que es materia va a estar básicamente igual. Gracias. ¿Sí? ¿No hay de qué? Voy a dejar de grabar.